¿Se ve la pantalla de YouTube? Sí, doctor, sí se puede ver. Bien. Este video es de un curso que se hace en Barcelona para el curso MIR. Esto es ventilación mecánica. El primer video, que es lo que van a ver ahora, prácticamente es un repaso rápido de todo fisiología respiratoria. Así que, si quieren aprender a utilizar un ventilador mecánico, pueden seguir esta colección de videos. Los primeros dos te enseñan, primero, fisiología. El segundo, principios básicos de la ventilación. El tercero o cuarto ya es cómo armar el ventilador y reglas para el manejo de pacientes. Pero si desean, pueden quedarse y ver este video. Si quieren retirarse, voy a enviar el mismo enlace al grupo, así que depende de ustedes, pongan atención. Este es el primer vídeo de nivel básico donde explicaremos una pequeña introducción a la ventilación mecánica. Vamos a intentar entender la ventilación desde la fisiología, inspirados en Lao Tse, que decía que un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un grupo de profesionales multidisciplinar relacionado con el paciente crítico y la educación. Trabajamos en UCI, urgencias y emergencias, de diferentes instituciones de la ciudad de Barcelona. Y nuestro punto de unión es el máster enfermo crítico y emergencias de la Universidad de Barcelona. En el contexto del coronavirus, hemos querido realizar esta serie de vídeos para poder ayudaros a entender mejor la ventilación mecánica. Pero hay que tener en cuenta unas cosas. Estos vídeos están dirigidos a entender los porqués y mejorar tu capacidad de comunicarte con un experto. El uso de la ventilación mecánica sin un entrenamiento formal es peligroso y siempre debe ser indicado y supervisado por un experto. Los contenidos no son prescriptivos. La ventilación mecánica siempre debe estar adaptada a cada paciente y su clínica. Los contenidos son de nivel básico. El uso de estos contenidos con pacientes graves o patologías sin entender conceptos más complejos puede poner en riesgo la vida del paciente. Y el máster no se responsabiliza de que utilices estos conocimientos sobre pacientes reales. Vamos a entender por qué respiramos. La vida depende de la respiración celular. Esta se produce en la mitocondria. Los procesos metabólicos mitocondriales consumen oxígeno y producen dióxido de carbono y energía en forma de ATP. ¿Cómo se respira entonces? Por una parte está el sistema respiratorio, que aporta oxígeno y lava CO2, lo extrae. Por otra parte está el metabolismo celular, que consume oxígeno y genera CO2. Y por último tenemos el sistema cardiovascular, que es quien transporta el oxígeno y el CO2 con la hemoglobina. ¿Cómo respiramos? La mecánica pulmonar consta de inspiración y expiración. La inspiración es activa. Se contrae el diafragma, lo que lleva a que se realice una expansión pulmonar. Esta expansión pulmonar genera una presión negativa dentro del pulmón, ya que hay un gradiente de presión. La presión atmosférica fuera de la persona es más alta que la presión que hay dentro del pulmón. Por lo tanto, se genera este gradiente de presión y, como consecuencia, entra el aire por esta diferencia. Hay que tener en cuenta que este aire entra aproximadamente a unos 60 litros por minuto. Y durante un minuto ventilamos lo que se llama volumen minuto, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, siendo el volumen corriente la cantidad de aire que entra en cada respiración. Por otra parte, tenemos la aspiración. La aspiración es pasiva. Lo que ocurre es que el diafragma se relaja, por lo tanto, el pulmón vuelve a su posición normal, se retrae. Y esto favorece la salida de aire, que es una salida pasiva. Como es pasiva, tarda el doble en completarse. Por eso decimos que la relación inspiración-expiración es 1:2. Quiero enseñaros una respiración fisiológica en esta gráfica. Vamos a ver, sobre todo, la curva de volumen y la curva de flujo. Esto corresponde con la entrada de volumen dentro del paciente. Vemos que en cada respiración entran 500 mililitros. Curva de volumen. Y esta de abajo corresponde a la curva de flujo. Si nos detenemos, vemos que primero entra el aire, hay un flujo positivo, y después desciende y sale. Esto corresponde con la inspiración y esto con la expiración. ¿Cómo respiramos?
seguimos analizando la mecánica pulmonar en más detalle. Habíamos dicho que la inspiración tiene un flujo de unos 60 litros por minuto. La frecuencia respiratoria normal es de 10 a 15. El volumen corriente, que es el volumen de aire en cada respiración, es de 400 a 500. También se le puede llamar volumen tidal. El volumen minuto es el volumen de aire en un minuto completo. Este es un indicador mejor de cómo está ventilando un paciente y es el resultado de multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Y más o menos son de unos 4 a 5 litros por minuto. Respecto a la expiración, tenemos la relación IE, que es la relación inspiración-expiración. Como decíamos que la expiración era pasiva y tarda el doble, la relación IE es 1,2. Y aquí lo podéis ver. El bloque que está en azul corresponde a la inspiración y el bloque que está en verde corresponde a la expiración. La curva de arriba de volumen y la de abajo de flujo. Vamos a verlo más en detalle. Esta diapositiva la marcamos en rojo porque es importante para cuando nos pongamos frente a un ventilador. Vamos a repasar la inspiración y la expiración en las curvas de volumen, arriba y flujo. Fijaros que ambas curvas transcurren simultáneamente en una línea del tiempo. Entonces veamos. Cuando se inicia la inspiración, vemos que el volumen va subiendo hasta que alcanza los 500, hasta que llega un momento en el que el volumen disminuye y entonces eso es la expiración. Sube, inspiración, comienza a disminuir, expiración. Sube, inspiración, expiración. Curva de volumen y curva de flujo. Y como veíamos antes, la inspiración es la mitad que la expiración. O la expiración es el doble que la inspiración, normalmente. Sigamos más allá. Para respirar, el aire pasa por el tracto respiratorio superior, que son las fosas nasales, faringe y laringe. Este tracto respiratorio superior se encarga de defendernos ante las infecciones y humidificar, que es muy importante. Por otra parte, está el tracto respiratorio inferior, que está la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, cada vez se van haciendo más estrechos. Queremos decir que la sección cada vez es más estrecha, hasta llegar al alveolo. Los alveolos son estas pequeñas bolsas y cuando el aire llega a los alveolos se expande porque tiene una superficie más alta. Vamos a entrar en detalle en el alveolo. Esto es un alveolo. ¿Qué vemos en él? De fuera adentro. Vemos la membrana epitelial, en verde, las células de tipo 1, estas largas, las células de tipo 2, que son las encargadas de generar el surfactante pulmonar, que es lo que representamos aquí con estos puntos azules. El surfactante mantiene la tensión superficial. ¿Qué hace esto? Mantener el alveolo abierto. Y por otra parte también tenemos macrófagos. Después del alveolo está el intersticio. Y por último, el capilar pulmonar. La distancia que hay entre el alveolo y el capilar pulmonar es de micros. Entonces, ¿qué ocurre entre el alveolo y el capilar pulmonar? Ocurre el intercambio gaseoso. ¿Cómo se lleva a cabo? Ahora os lo explico. Se lleva a cabo por la difusión. Hay un estado no equilibrado que pasa a equilibrarse y depende de la membrana pulmonar. Vamos a verlo aquí en el dibujo. Dentro del alveolo tenemos una presión alveolar de CO2 y una presión alveolar de O2, de 40 y de 104. Dentro del capilar, antes de que se produzca la difusión, tenemos una presión venosa de CO2 y una presión venosa de O2. Como podéis ver, la presión de CO2 es de 45, más alta que en el alveolo. Es sangre que viene de recoger los productos de desecho metabólicos, que era el CO2. Y tiene una presión venosa de O2 de 40, baja, mucho más baja que la presión de O2 del alveolo. ¿Por qué? Porque el organismo, mediante el metabolismo, ha consumido oxígeno. En el momento que se acerca, sabemos que se tiende al equilibrio y lo que ocurre es que parte de este CO2 sale y parte de este oxígeno entra hasta que llega a un equilibrio. Cuando se produce la difusión, el capilar ya pasa a tener sangre arterial, sangre oxigenada, y su presión arterial de O2 es de 104 y de CO2 de 40, igual que en el alveolo.
La oxigenación depende de la superficie de membrana disponible para que se realice este intercambio. ¿Y el CO2 de qué depende? De la cantidad de aire que pase por el alveolo. Hay que tener en cuenta que la difusión del CO2 se produce mucho más rápido y es mucho más fácil que la del O2. ¿Por qué es más rápido y más fácil la del CO2? Porque su masa molecular es mayor. Por lo tanto, difunde mejor, unas 20 veces mejor. Hay que tener en cuenta otro concepto importante. Dentro de la ventilación hay dos factores: ventilación y perfusión. Un alveolo normal se ventila y está rodeado por un capilar que tiene una buena perfusión. A veces hay situaciones en las que por los capilares hay una buena perfusión, pero los alveolos están atelectasiados o están mal ventilados. Entonces, eso se dice que es una situación de shunt, una zona bien perfundida pero mal ventilada. Y por otro lado está lo contrario, que es el espacio muerto. Yo tengo un alveolo que está bien ventilado, sin embargo, la perfusión no es muy buena. Y eso se le llama espacio muerto. Pero el espacio muerto va más allá, porque está el espacio muerto anatómico, que se corresponde con la vía aérea superior. El aire que hay en esta vía aérea superior, cuando se produce la inspiración, no se intercambia en el alveolo. Por otra parte está el espacio muerto fisiológico, que es el anatómico más aquellos alveolos que no perfunden bien. Y tenemos que saber que una persona normal tiene diferencias de ventilación y perfusión en función de en qué posición esté y sus características pulmonares. Normalmente, si estamos de pie, cualquier persona, sus ápices pulmonares serán zonas mal perfundidas, pero muy bien ventiladas. Y sus bases pulmonares son zonas bien perfundidas, pero mal ventiladas. Esto es importante después para la ventilación. Seguimos intentando entenderlo. Entonces, decíamos que la oxigenación es el intercambio de O2. La cantidad alveolar de oxígeno solo va a depender de cuánto aporte de oxígeno estemos dando, o sea, de CO2. Si es el aire ambiente, 0,24, y si tenemos un suplemento de oxígeno, pues el suplemento que tengamos. La capacidad de difusión del oxígeno depende de dos factores, sobre todo. Cuánta superficie de membrana alveolar tengamos disponible, hay menos difusión si hay atelectasias y hay menos difusión si hay ocupación alveolar. Y por otra parte depende de la superficie de membrana alveolar perfundida. Hay menos difusión si hay zonas no irrigadas. En cuanto a la ventilación, hablamos del CO2. Es el valor que nos va a indicar cómo está siendo la ventilación. Es el lavado de este CO2, la ventilación. ¿De qué depende la cantidad alveolar de CO2? Depende de cuánto ventilemos. ¿Esto qué quiere decir? De cuánto aire entra y salga del alveolo, del volumen minuto, de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Y su capacidad de difusión de qué depende? Pues básicamente el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, es difícil que no difunda, aunque haya poca superficie o zonas no irrigadas. Con esto, tenemos que llegar a la conclusión de que el oxígeno, a la hora de difundir, está en desventaja frente al CO2. Quería deciros que aquí hay un muro prácticamente infranqueable, porque por una parte tenemos que analizar la oxigenación y de forma separada la ventilación. Y os digo que hay un muro infranqueable porque quiero que lo analicéis por separado. Sí que es cierto que en una hipoventilación muy importante, obviamente también hay un oxígeno reducido. ¿Vale? Y esta es otra diapositiva muy importante para el futuro en la ventilación mecánica. Entonces, vamos a intentar entender las características pulmonares. Por un lado está la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la fricción que opone la vía aérea al paso del aire. Y es la presión que hay que ejercer para el paso del flujo. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando las resistencias son altas. Por ejemplo, si tenemos un broncoespasmo, disminuye el tamaño de las vías aéreas, por lo tanto, la presión que hay que ejercer es mayor. Y la resistencia hace referencia a esta área anatómica. Por otro lado, está la complianza, que es la distensibilidad pulmonar, la capacidad del pulmón para dejarse distender. Y hablamos de complianza cuando hablamos de la capacidad del pulmón, tanto del pulmón como de la pared torácica.
¿vale? Dejarse distender. Y aquí se ven los dos puntos rojos que indican pulmón y pared torácica. Y el problema que da es la complianza baja. Si la complianza baja es que el pulmón es difícil de distender. Por último, tenemos la estancia, que es la capacidad del pulmón de recuperar su forma inicial. Vamos a analizar en detalle los sistemas que intervienen en la respiración, tanto celular como pulmonar. Por una parte tenemos el sistema respiratorio, que hemos dicho que aporta oxígeno y lava CO2. El sistema cardiovascular y el metabolismo. Dentro del sistema respiratorio tenemos la mecánica pulmonar, inspiración-expiración, el contenido de aire alveolar y la difusión no está exactamente dentro ni del sistema respiratorio ni del sistema cardiovascular. Está en el medio, porque depende de los dos. ¿Vale? Depende del contenido de aire alveolar y depende de la perfusión del capilar. Una vez que se ha generado la difusión, va a haber un aporte de oxígeno a las células para que realice el metabolismo. Este aporte va a depender de dos factores. Por una parte, la cantidad de hemoglobina que tengamos, cómo está saturada y la presión arterial de oxígeno. Y por otra parte, cómo sea este flujo circulatorio, el gasto cardíaco. La célula, tras realizar su metabolismo, genera CO2. ¿Cómo podemos monitorizar la oxigenación y la ventilación? La oxigenación la podemos monitorizar de forma no invasiva a través de la SpO2, la saturación de oxígeno capilar periférica, con un pulsioxímetro. Tenemos un valor y podemos también tener una onda pletismográfica, ¿vale? Esta onda pletismográfica que hemos dibujado, fijaros que es pulsátil. ¿Eso qué quiere decir? Que está relacionada con la perfusión que haya en el dedo en ese instante y su pulso. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la precisión de esta medida depende de la onda de pulso. Si tengo mucha vasoconstricción, la onda de pulso va a ser muy pequeñita y quizá no capta, y si tengo una hipotensión, quizá no tenga suficiente perfusión distal y tampoco va a captar. ¿Cuáles son los valores objetivos de oxigenación? Pues el valor basal del paciente. Un paciente sin patologías entre el 97 y el 100%. Y un paciente, por ejemplo, con EPOC, su valor objetivo va a ser el que sea el suyo basal y hay que revisarlo en la historia clínica. No quiere decir que todos los EPOCs pueden tener 89 de saturación, no. Hay que ver cuál es su saturación basal, por ejemplo, el 95%, y ese es el objetivo. Lo que pasa es que sí quiero contaros que algunos EPOCs, su saturación basal es del 89-92, por lo tanto el objetivo de oxigenación sería ese. Por otra parte, vamos a monitorizar la ventilación de forma no invasiva. Y esto lo podemos hacer a través de la capnografía, el end-tidal CO2. Tenemos aquí un valor de end-tidal CO2, es no invasivo y se realiza observando una onda, que es lo que llamamos capnografía, y si solo tenemos el valor, lo llamamos capnometría. Esta es la onda del end-tidal CO2. Corresponde al CO2 expirado, y esto tiene una relación con la presión arterial de CO2. Normalmente se dice que el CO2 expirado es de 3 a 5 milímetros menor que la PaCO2. Se puede utilizar tanto en pacientes intubados como sin intubar, con dispositivos diferentes. Y la presión depende de que la lectura sea correcta. Suele haber problemas cuando hay moco o humedad en el sensor. Y los valores objetivos, igual que con la oxigenación, son los basales del paciente. Un valor normal sería de 35 a 45. Pero, por ejemplo, hay pacientes con hipercapnia crónica y deberíamos revisar cuál es el suyo y convertirse ese en nuestro objetivo. De forma invasiva ya tenemos la gasometría arterial. Aquí podemos ver una gasometría arterial estándar que está compuesta de pH, que nos indica la acidez o la alcalosis, la PaO2, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el bicarbonato, el exceso de base. En algunas también tenemos el valor del lactato y la saturación de oxígeno. La oxigenación la vamos a analizar a través de la PaO2 y la SaO2. La PaO2 es la presión arterial ejercida por el oxígeno que se encuentra disuelto en el plasma. Y la SaO2 corresponde con el valor de oxígeno unido a hemoglobina. La PaO2 es la disuelta y la SaO2 es la unida.
Por otra parte, la acidosis y la alcalosis la vamos a analizar a través del pH. Si es una acidosis o alcalosis respiratoria, nos lo va a indicar la PaCO2. Y si es una alcalosis o acidosis metabólica, nos lo va a indicar el bicarbonato. Recordad esta diapositiva y los rangos de normalidad, porque es importante cuando hablemos de ventilación mecánica. Hay una relación entre el pH y la PaCO2. Si se incrementan 20 milímetros de mercurio de PaCO2, desciende más o menos 0,1 puntos el pH. Y si desciende 10 milímetros de mercurio la PaO2, incrementa 0,1 puntos el pH. Por otra parte, hay una relación entre el pH y el bicarbonato. En un cuadro agudo el bicarbonato suele estar normal y en crónico suele estar elevado, ya que es un mecanismo tampón que tarda tiempo en hacer efecto. Y tenéis que saber que en función del laboratorio pueden existir otras medidas adicionales dentro de la gasometría y las unidades de medida pueden ser diferentes. Milimoles, miliequivalentes, etc. Ahora os voy a explicar la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación entre la presión parcial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, y la saturación de la oxihemoglobina, que es la cantidad de oxígeno que está en la hemoglobina. Y esta relación sigue esta curva. Decimos que la presión parcial de O2 es normal hasta el valor 80. ¿Por qué? Porque cambios por debajo de 80, un pequeño cambio en la presión parcial de oxígeno produce un gran cambio en la saturación. Entonces tenemos que tener cuidado. Por otra parte, quiero también que entendáis que normalmente la hemoglobina, cuando hay una situación de metabolismo normal, descarga este oxígeno hacia las células. Pero tiene una reserva muy grande que puede descargar cuando hay situaciones de metabolismo aumentado. Vamos a analizar ahora qué alteraciones puede haber, tanto en la oxigenación como en la ventilación. Por una parte hablamos de la oxigenación, recordando que el valor normal era entre 80 y 100 en la sangre arterial. Cuando tenemos el oxígeno bajo, se llama hipoxemia, por debajo de 80. Cuando la presión arterial de oxígeno está por encima de 100, se llama hiperoxemia. Por otro lado está la ventilación, que la analizamos a través del CO2. Los rangos normales de 35 a 45. Cuando sube la presión arterial de CO2 se llama hipercapnia. Y la hipercapnia se produce por hipoventilación. Tened cuidado, no os confundáis. Y por otra parte, cuando desciende el CO2 se llama hipocapnia. Y la hipocapnia se produce por hiperventilación. Vamos a ver algunos ejemplos, comenzando por la oxigenación. En este caso, vemos un paciente que le disminuye la PaO2 y tiene una hipoxemia. Es un paciente de 30 años, sin antecedentes, con el diagnóstico de neumonía. ¿Qué ocurre? Que como la neumonía ocupa espacio alveolar, tenemos menos de superficie de membrana disponible y el oxígeno dependía de la superficie de membrana disponible y en función de eso difundía más o menos. Por lo tanto, este paciente, cuando vemos la gasometría, tiene afectados los valores relacionados con el oxígeno, la PaO2, la saturación y la PAFI. Sin embargo, los valores de ventilación están bien. Tiene una frecuencia respiratoria correcta, tiene un volumen corriente correcto, su flujo es correcto. El problema solo está en la oxigenación. Por eso os decía que hay un muro, ¿vale? Tiene un problema de oxigenación. De momento no tiene problema de ventilación. ¿Cómo valoramos la oxigenación? Pues una buena forma de valorarla es a través de la PAFI, que es la relación entre la PaO2 y la FiO2. Cuantifica la capacidad del pulmón para difundir oxígeno en pacientes ventilados como no ventilados. Y lo esencial y lo maravilloso de la PAFI es que considera la FiO2 aportada, y esto es muy importante. Es un cociente y los rangos son, si la PAFI es mayor de 300 es normal, si es de 300 a 250 es moderado y menos de 250 es severo. Si no tenemos disponible la presión arterial de oxígeno, podemos hacer el cociente SAFI, que es con la saturación del pulso oxímetro. Vamos a ver un ejemplo de por qué esto es importante. Tenemos el paciente 1.
satura 96%, tiene una PaO2 de 80, ambos, tanto la saturación como la PaO2 son normales, y una FiO2 de 0,24, quiere decir que lleva un 20 max, al 24%. La relación PaO2-FiO2 es normal. El paciente 2 tiene una saturación del 96, que es normal, una PaO2 de 80, que es normal, pero su FiO2 es de 1. ¿Y cuál es su PAFI? 80, severa. Tiene una muy mala oxigenación. Es muy importante considerar el oxígeno, porque como podéis ver, ambos pacientes tienen la misma saturación y la misma PaO2. Y tanto la saturación como la PaO2 están dentro de los rangos que antes hemos dicho que eran normales. Pero hay que tener en cuenta cuánto oxígeno estamos aportando para decidir si nuestro paciente está bien a nivel de oxigenación o mal. La hipoxemia. ¿Por qué ocurre? Pues depende de la cantidad de oxígeno alveolar y esta cantidad de oxígeno depende de la FiO2. Y su difusión depende, como hemos dicho, de la superficie alveolar disponible. Entonces, la difusión disminuye si el espacio muerto aumenta. La difusión disminuye si aumenta el SUNT. La difusión disminuye si aumenta la ocupación alveolar, por ejemplo, por una neumonía, por líquido en el edema agudo pulmonar, por una hemorragia pulmonar, alveolar, por productos inflamatorios en el distrés. Y disminuye si hay daño en la pared alveolar, por ejemplo, un daño crónico. También, cuando aumenta el requerimiento metabólico, podemos encontrarnos con hipoxemia. ¿Cuáles son las consecuencias? Si oxigeno menos, disminuye la presión arterial de O2, se produce hipoxemia que lleva a hipoxia. La hipoxia hace referencia a la falta de oxígeno a nivel celular y la hipoxemia hace referencia a la cantidad de oxígeno arterial. Si no tengo suficiente oxígeno a nivel celular, entro en metabolismo anaeróbico. Uno de los productos del metabolismo anaeróbico es el lactato. Cuando tenemos mucho metabolismo anaeróbico, comienza a producirse mucho lactato, que lo que hace es bajar el pH y entrar en una acidosis metabólica. Vamos a ver el caso contrario, una hiperoxemia. Este también es paciente de 30 años sin antecedentes postquirúrgico, ahora está en el área de reanimación y ya está extubado. Y tiene un 20 más del 35%. Volvemos a ver, sus valores de ventilación son normales. Hace un volumen de 500, un flujo por encima de 60. En la gasometría los valores que analizan la respiración están bien, la ventilación. Sin embargo, la PaO2, la presión parcial de O2 en la arteria, es alta, 405. ¿Cuáles son las causas de la hiperoxia? Que estamos dando más oxígeno del que necesitamos, ¿vale? De forma externa. Y otra causa es que no se esté consumiendo oxígeno. ¿Cuáles son las consecuencias? Si hay demasiado oxígeno, sube la presión arterial de oxígeno. Y a altos niveles, a 200 o más, favorece procesos oxidativos, en un EPOC puede desactivar su centro respiratorio y hay que tener en cuenta que el daño pulmonar no ocurre porque haya una elevada presión arterial de oxígeno, sino porque hay una elevada FiO2. El daño pulmonar ocurre cuando hay FiO2 por encima del 60%. Ahora vamos a ver la otra parte, la ventilación. Y habíamos dicho que podíamos tener hipercapnia, que es el CO2 elevado, y esto ocurre por hipoventilación, o hipocapnia, que es el CO2 disminuido, y esto ocurre por hiperventilación. Empezamos con un caso de hipocapnia. Es un paciente de 30 años sin antecedentes y está hiperventilando. Por ejemplo, tiene ansiedad y está ventilando mucho. ¿Qué ocurre? Aquí podemos ver que el paciente, en la gráfica de volumen, tiene un volumen elevado. Está haciendo un volumen inspiratorio de 680. Un volumen minuto de 10 litros. Y un flujo también elevado. Está haciendo un flujo de 80 o 90. ¿Qué nos lleva a esto? A que la PaCO2, la presión arterial de CO2, disminuya, que es el 28 que vemos en la gasometría a la derecha. Si la PaCO2 disminuye, lo que hace es subir el pH. Con esto tenemos una alcalosis respiratoria.
¿Por qué ocurre la hipocapnia? Pues porque el volumen minuto está muy aumentado, ya sea porque tenemos una frecuencia respiratoria alta, porque tenemos un volumen corriente alto o por ambas. Se da en situaciones en las que hemos tomado drogas estimulantes, hay ansiedad, que produce hiperventilación, trastornos metabólicos o mecanismos compensatorios. Por ejemplo, cuando un TCE se está herniando o cuando hay una acidosis metabólica. ¿Cuáles son las consecuencias? Como ventilo más, disminuye el CO2. Llega demasiado aire al alveolo, ventilo más, se mueve más aire, se lava mucho CO2. Disminuye el CO2 en el sistema circulatorio y aumenta el pH. Se genera alcalosis y se le llama alcalosis respiratoria. Otro caso, la hipercapnia, que es el aumento de CO2. Un paciente de 30 años sin antecedentes que tiene una intoxicación por hipnosedantes, ¿no? Un fármaco sedante. ¿Qué ocurre? Que este paciente, como tiene una intoxicación por un fármaco sedante, su frecuencia respiratoria baja. En este caso está haciendo unas 9 respiraciones por minuto y también la fuerza que está utilizando para poder ventilar es menor. En este caso, el volumen corriente de este paciente está por debajo de 500. Como podemos ver en la gasometría a la derecha, tiene una PaCO2 de 66, o sea, está elevada. ¿Esto a qué lleva? A que disminuye el pH, que es 7,23. Por eso en esta gasometría estamos viendo una acidosis respiratoria. Y veis que la parte del oxígeno aún está bien. ¿Vale? Vemos que es una frecuencia respiratoria lenta, menos volumen, menos flujo, lleva a ventilar menos. Si se ventila menos, hacemos acidosis respiratoria. ¿Cuáles son las causas de la hipercapnia? Que se ha disminuido el volumen minuto. Puede ser por una disminución de la frecuencia respiratoria o del volumen corriente, ya sea por drogas, agotamiento o incompetencia muscular en la inspiración. Enfermedades que no tienen fuerza muscular. También puede ser por un aumento del espacio muerto, o sea, zonas que están ventiladas pero no perfundidas. O puede ser por un espacio muerto externo. Si el paciente estuviera intubado, todas las tubuladuras y todo lo que hay después del tubo es espacio muerto. Puede ser por un aumento de las resistencias, ¿no? Sí. Nuestra vía respiratoria cada vez es más estrecha, al aire le cuesta más pasar, aumenta la resistencia. Esto ocurre en el POC, en el asma, en el broncoespasmo, si hay moco. Si al aire le cuesta más pasar, entra menos, hipercapnia. Y también puede ser por una disminución de la complianza, que es la capacidad de dejarse distender. Si no te dejas distender, entra menos aire. Y esto ocurre en el síndrome de estrés y en la fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son las consecuencias? Como ventilo menos, sube el CO2, no llega suficiente aire al alveolo, ventilo menos, muevo menos aire, no se lava CO2. El CO2 se acumula, aumenta la PaCO2 en el sistema circulatorio, que esto hace que baje el pH y cuando el pH está bajo afecta a los procesos celulares. Por lo tanto, tengo una acidosis respiratoria. Esta diapositiva es importante porque la hipercapnia juega un papel muy importante en la ventilación mecánica de pacientes que hacen volúmenes bajos. Y entonces podemos definir que la insuficiencia respiratoria es cuando el sistema respiratorio es incapaz de satisfacer las demandas metabólicas y puede ser hipoxémica, hipercápnica o mixta. Hipoxémica, cuando tenemos una disminución del PaO2, hipercápnica, cuando tenemos un aumento del PaCO2 y mixta, cuando tenemos los dos componentes. Y aquí es donde entra la ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? La ventilación mecánica es un soporte a un paciente que no puede respirar por sí mismo. Y es una máquina que empuja aire hacia el paciente. Esto es un fuelle que se utiliza para avivar fuegos y lo que hace es empujar aire hacia el fuego para avivarlo. Pues el ventilador mecánico es lo mismo. Da un soporte, empuja aire hacia el paciente porque él no puede por sí mismo. Vamos a ir más allá. ¿Cómo inspiramos cuando estamos en ventilación mecánica? Pues la inspiración es diferente que la inspiración fisiológica. ¿Qué ocurre? Estamos intubados, el ventilador empuja aire hacia el paciente, el aire entra y genera una presión positiva. Recordad que la inspiración fisiológica era negativa. Esta presión
hace que se distienda el pulmón y así se inspira. Por otra parte está la expiración. La expiración, teníamos en la inspiración el ventilador empujando aire y de repente deja de empujar y se abre la válvula expiratoria. ¿Qué ocurre? Que el pulmón, como hemos dicho que era elástico, vuelve a su posición normal y sale el aire de forma pasiva. Es igual que en la fisiológica, la única diferencia que aquí, en la expiración, al final de la expiración, dejamos una presión remanente que ayuda a que la mayor cantidad de alvéolos estén disponibles. A esta presión final se le llama PIP, presión al final de la expiración. Y entonces se queda siempre una cantidad de presión ahí, abriendo alvéolos. Por lo tanto, es diferente, ¿no? En la fisiológica, la inspiración era por presión negativa y en la artificial o asistida es por presión positiva. Y la expiración, la diferencia está en la PIP, que se queda un remanente de presión positiva. Es muy importante recordar esta diapositiva. Hay que tener en cuenta que el eje de la ventilación es el paciente. No es un tratamiento, con esto no vamos a solucionar los problemas, es un soporte provisional. Tiene que estar adaptada a cada individuo, sus características y patología. No hay recetas universales de cómo ventilar a los pacientes y siempre hay que considerar las necesidades de ese paciente en ese momento para adaptar la ventilación. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. La ventilación mecánica, lo único que puede impactar de la respiración global es el contenido de aire alveolar y la mecánica pulmonar. Y la difusión, la parte que tiene que ver con el alveolo. La parte que tiene que ver con la perfusión, no. El resto del sistema no depende de la ventilación mecánica. Importante que recordemos esto también. Ahora que ya entendemos qué es la ventilación mecánica, cómo respiramos fisiológicamente, cómo ventilamos y cómo oxigenamos, vamos a finalizar esta vídeo con unos puntos claves. Primero vamos a hablar de la inspiración. Cuando entra el aire vence unas resistencias de la vía aérea. Y la cantidad de aire que entre depende de la complianza del pulmón. El aire que entra en un minuto se llamaba volumen minuto y es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. La inspiración fisiológica es activa, por presión negativa. Y la inspiración en ventilación artificial es por presión positiva, son diferentes. En cuanto a la expiración depende de la estancia del pulmón, cómo se retrae. También tiene que ver con las resistencias. La fisiológica es pasiva. Es el doble de la inspiración, por eso decimos que tiene una relación IE de 1,2. Y la ventilación artificial también es pasiva. Y al final de la expiración se mantiene una presión positiva que se llama PIP. Por otra parte está la oxigenación. La podemos medir no invasiva con la saturación, con el saturador, invasivamente con la gasometría arterial, y es la PaO2 y la SaO2. La oxigenación depende de la FiO2 que aportemos y la superficie alveolar disponible. Si es baja, se llama hipoxemia, y si es alta, hiperoxemia. La ventilación se analiza a través del CO2. Se puede monitorizar externamente, no invasivamente, con el lente del CO2, e invasivamente con una gasometría a través de la PaCO2. La ventilación depende del volumen minuto, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Cuando hay hipocapnia, significa que ha disminuido el CO2 y aumentado el pH, lo cual es una alcalosis respiratoria. Si hay hipercapnia, significa que ha aumentado el CO2 y disminuido el pH, lo cual es una acidosis respiratoria. Por último, hablábamos de la relación ventilación-perfusión. El espacio muerto se daba cuando había áreas ventiladas no perfundidas y el zoom cuando hay áreas perfundidas y no ventiladas. En los próximos vídeos aprenderemos a poner en marcha un ventilador, parametrización básica, análisis de curvas, ventilación en patologías, casos clínicos y otros. Muchas gracias por escuchar. Quedan 14 con vida, ya. Listo. Todavía no entienden gran parte del video, pero la parte básica se explica con pequeñas animaciones. Después de ver la parte de fisiología respiratoria, pueden volver a ver el video, va a ser mucho más claro y fácil de entender.